parecido al outsourcing, pero este es enfocado únicamente al personal. En la tercerización se ha hablado mucho de que se ha mal utilizado para evadir cargas patronales, para evadir los derechos de los trabajadores, y esto es cierto. La asociación solamente somos 17 empresas de todos tamaños, grandes, transnacionales y mexicanas. Solamente 17 porque no hemos encontrado muchas más que cumplan los requisitos de calidad para poder pertenecer a la asociación. En la tercerización tenemos que tener mucho cuidado porque solamente esta sirve siempre y cuando se den en el marco de la legalidad y de la formalidad, respetando todos los derechos de los trabajadores. La tercerización ofrecida en la asociación cuando es legal, constituye un mecanismo para la generación de empleo formal con las condiciones que acabo de comentar, siempre y cuando se dé la legalidad y en estricto apego, no a los llamados insourcing, sino a la tercerización que sirve sobre todo para apoyar a las pymes. Las pymes, como se decía, generan el 72% de la fuerza laboral, generan empleo, pero no necesariamente formal. La mayoría, lo decía el secretario, se encuentran en la informalidad. ¿Por qué? Porque al crear una empresa, los mecanismos para administrar del personal son muy complejos. Los pagos a las cuotas de seguridad social, el conocimiento del Infonavit, etcétera, que resulta a veces más fácil, mejor estar en la informalidad que en la formalidad. La tercerización puede y ha ayudado en muchos casos a que estas pequeñas empresas, a través de empresas serias, puedan acceder a la formalidad de los empleos, porque cuentan con 5 o 6 trabajadores que no tienen un departamento de personal que pueda administrar esto. También la tercerización ha sido, y hemos trabajado mucho con la Secretaría del Trabajo del DF, en generar el primer empleo a los muchachos que egresan de las universidades. También para los adultos mayores, crear la conciencia que no solamente el que ya tiene 45 años ya no sirve, sino que las personas de 50 o 60 años tenemos la capacidad de tener un trabajo productivo y decente. Quiero enfocarme en este tema de salario, productividad y formalidad, más que enfocarme en el salario. Sí creo que el incremento del salario es muy importante, pero me parece que es más importante hablar de formalidad del empleo, porque si solamente 42% de los empleos son formales, los que tienen un salario mínimo son menos. Entonces yo creo que el enfoque o donde debemos ocuparnos más es en crear trabajos formales. Solamente dentro del trabajo formal se puede dar la productividad y solo así poder incrementar los ingresos de los trabajadores. Me parece que también hay que tener mucho cuidado, lo comentaba el senador Lozano hace un momento, en cuidar las cargas tributarias que se hacen a los que ya contribuyen, porque si se incrementan de manera desproporcionada, lo único que puede generar es un desaliento a la formalidad del empleo. Lo que tenemos que hacer es incrementar el número de empresas formales. En los últimos 2 años, como lo muestran las encuestas del INEGI, la informalidad se ha disminuido del 60 al 58% y me parece que ese debe ser el camino. Otro tema que en la productividad me parece que se habla mucho de productividad, pero es muy importante homologar los conceptos de productividad y cómo a través de la homologación de estos conceptos de productividad dados dentro de la formalidad se puede acceder a que los trabajadores tengan un menor ingreso. Y por último punto, le tomo la palabra al senador Lozano en el sentido de reafinar algunos puntos de la Ley Federal del Trabajo. Ese me parece muy importante, sobre todo en el tema de subcontratación, porque cuando salió esta ley generó mucha
incertidumbre que nadie entendía. Hoy tenemos 3 definiciones o 2 definiciones en subcontratación, una la de la Ley del Seguro Social, otra la de la Ley Federal del Trabajo y ahora la del Infonavit, que es parecida a la de la Seguridad Social. Me parece que eso es un punto que hay que cuidar para que las definiciones queden homologadas y que todos entendamos lo mismo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, don Armando, gracias por su puntualidad, su brevedad. Pero ¿sabe qué? Sí le vamos nosotros a tomar la palabra a usted, porque el tema del outsourcing o la subcontratación se satanizó en la discusión hace 2 años de la reforma laboral. Y entonces fue tal el temor y la desconfianza que generó el tocar esta figura, que se le metieron una serie de candados que hoy hacen prácticamente imposible recurrir a esa figura sin el temor de una contratación que no tiene que ver con digamos, estoy hablando del outsourcing, el sano, ¿no? Así es. El bueno, así como el colesterol. El real. Que no es para la simulación, ni para la evasión fiscal o para prestaciones laborales, sino que verdaderamente contribuya con la generación de empleo, por un lado, para apoyar a otra empresa. Así es correcto. Pero, insisto, son tal número de candados los que le pusimos que estamos haciendo impracticable la figura. Entonces, yo lo invito, y obviamente a todos los aquí presentes, para que ahora que vayamos a la revisión, a esta nueva revisión de la Ley Federal del Trabajo, ya habiéndoselos quitado también los temores, porque se dijo, así como se dijo que iba a generar muchísimos empleos que no se van a generar mientras no haya crecimiento económico, bueno, también se dice que iba a haber grandes males con la reforma que tampoco ocurrieron. Entonces yo creo que ya, habiéndose un poco asentados los ánimos, desmitificado la reforma, le podemos entrar a ver con detalle aquellos aspectos que no están funcionando del todo y que podemos mejorar. Así que le tomamos la Senador, hemos trabajado mucho en este tema y me pongo a su disposición. Perfecto. Para poder colaborar. Próximamente lo convocaremos. Bien, a continuación vamos a escuchar el mensaje que nos da nuestro compañero senador Isaías González Cuevas, que además es el secretario general de la CROC. Así que adelante, senador. Gracias. Felicitar aquí a mi compañero Gándara y al senador Lozano por este importante evento que se discute, pues algo que año con año, como ustedes saben, venimos discutiendo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos el mejoramiento del mismo. Quiero comentar brevemente que cada año nuestra organización sindical, como las demás, presentan un estudio socioeconómico fundamentando el por qué debe de mejorarse el salario de los trabajadores. Y ahí, bueno, pues se ve todos los problemas, todos los temas que aquí se han abordado: el precio de la canasta básica, la inflación del año anterior inmediato, así como también la proyectada para el año siguiente, y el aumento de la productividad laboral. Y bueno, pues la verdad que son estudios hechos por gente que se dedica y que nos apoya en esto, y que no hemos avanzado mucho en estos temas tan importantes. Y la verdad que, como decía Patricio, pues los precios se han ganado a los salarios. Por lo tanto, se ha venido perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Y bueno, pues ya ustedes han comentado las consecuencias que tenemos hoy al tener un salario muy bajo, que nadie le interesa trabajar. Hay una rotación muy alta, un 40% de la rotación se da por los salarios muy bajos, y eso también tiene un costo para las empresas, volver a estar entrenando a las y los trabajadores. Entonces es algo que también se tiene que tomar en cuenta. Hemos hablado de que el salario, que la productividad se debe tomar en cuenta para el aumento del salario mínimo, pero como aquí se ha dicho, la productividad se da en ciertos sectores, en lugares, y pues no se da parejo, porque se da en ciertas regiones. Lo hemos visto en la Comisión, en el Consejo Nacional de la Productividad, que hay estados a donde se da mayor productividad, hay mejores salarios, donde hay mayor productividad,
hay menos pobreza. Y a donde hay menor productividad, mayor pobreza, menores salarios y menor empleo. Entonces, por lo tanto, es un tema también importante para el aumento de los salarios. Totalmente de acuerdo que no puede ser un salario por decreto. Hay coincidencias con el senador Lozano, hay otras coincidencias que no hay coincidencias, pero en esto coincidimos, porque aquí ha dicho el representante de la UNAM de cuántas micro y mini, 3.900.000 empresas. Seguramente que si lo hacemos por decreto íbamos a causar un grave problema al desempleo, ¿verdad? Y esto pues no nos ayudaría mucho, por lo que estamos luchando, y aquí se ha dicho, el secretario ha dicho que el primer problema de la crisis mundial es el empleo, entonces por lo tanto no ayudaríamos mucho. Entonces, es un tema complejo, pero yo creo que sí tenemos elementos, ¿verdad?, para ir buscándolo. Uno lo pone Patricio, algo muy novedoso, Patricio, que hay que analizarlo, ¿verdad?, y que podemos llegar a acuerdos en este tema. Pero lo que sí es importante es desligar, en primer lugar, lo que ustedes discutieron ayer y hoy también, desligar el salario mínimo de las sanciones administrativas y generar una unidad de cuenta para no estar ligado a ello, ¿no? Quiero comentarles que, y aquí están varios diputados, que el año pasado modificamos el artículo 44 del Infonavit, a donde establece que hoy se puede pagar en pesos o salarios mínimos. Entonces, bueno, el trabajador pues va a escoger pagar salarios, su crédito en pesos, no ves salarios mínimos. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que ya no nos afecta esto, pero sí es un tema bien importante que han abordado y que estamos casi la totalidad, ¿verdad?, con la reforma, con contar con una nueva ley y tener una cuenta única para la aplicación de las sanciones administrativas, y de esta manera después pasar al otro tema de cómo mejorar los salarios mínimos. Y para concretar, ¿verdad?, pensamos que se debe tomar en cuenta, dado de que, como aquí dijo el secretario de Trabajo, bueno, tenemos que resolver esto en forma más definitiva dentro de 6 meses, pero viene el año que entra. Entonces, el año que entra tenemos que resolver el salario que tenemos que hacerlo por ley, y es en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Tomar en cuenta la inflación inmediata anterior, no solamente la proyectada para el año que entra, porque de esa manera es como nos vamos quedando, se va rezagando el salario mínimo. Y también ver la productividad laboral. Y aquí se ha dicho, no la productividad en forma general, porque el trabajador, como se dijo, no compra Toyota, no compra esto, pero solamente compra 34 productos de la canasta básica, y sobre eso teníamos que ver también para poder acercarnos a que el salario mejore, ¿verdad?, sin perjudicar a las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el mayor número de empleos. Yo también estoy totalmente de acuerdo en seguir discutiendo, secretario, señor senador, señor presidente, este tema, y con mucho gusto. Y también compartirles que el día 3 de septiembre presenté una iniciativa para desligar el salario mínimo de las sanciones administrativas, y que por ahí les van a entregar una copia, y que bueno, ya vi que ayer estuvieron de acuerdo, ojalá que lo votemos pronto, y si quieren aquí podemos tomar ese acuerdo y ya se lo llevamos allá al Pleno. Y la otra también es una iniciativa que también se presentó en septiembre, que hay que valorarla, para que haya un solo salario mínimo a nivel nacional, porque ahorita tenemos dos, el que está en la zona geográfica B y el que está en la zona geográfica A. Quiero decirles que solamente en 131 municipios está el salario de la zona económica A, y
400 y tantos municipios está el salario de la zona B. Y bueno, estas zonas nacieron porque había zonas de vida cara, zonas de vida media y zonas de vida barata, pero hoy es parejo. El transporte, por decir un ejemplo, es tan caro en Tijuana como en cualquier lugar de Chiapas. Entonces, por lo tanto, ya no se justifican desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, que existan estas dos zonas geográficas, que solamente exista una zona sola geográfica para cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. También está la iniciativa presentada el 8 de septiembre y ojalá que también la abordemos en su momento, señor presidente y secretario y demás compañeros senadores, y que le demos también una solución a este tema. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Isaías. Muchas gracias, Isaías. Bien, a continuación, finalmente le voy a pedir a nuestro compañero Manuel Cavazos Lerma, el senador, que además es un gran economista. Le he pedido que nos dé algunos apuntes finales antes de proceder a la clausura de este foro, pero sí también reconocerle a Isaías González, efectivamente, esto de la desvinculación lo hemos venido hablando, tratando muchísimo, y yo creo que ya llegamos a un consenso, ¿eh? Ahora sí vamos a hacerlo, y también es una necedad lo de tener 2 zonas geográficas, antes teníamos 3, hasta el 2012, pero además, si ustedes se fijan, cuando hicieron la clasificación de las ciudades para esas zonas económicas, ¿qué fue hace 30 años? Una cosa así. ¿Cuándo se hizo esa clasificación, Isaías? Pero creo que hace como 30 años que dijeron, estas ciudades son zona A, esta B y otra C, y no se ha modificado, cuando la realidad del país sí se modificó, así que yo también estoy de acuerdo, deberíamos tener un solo piso para todo el país, ¿sí? Y de ahí para adelante, pues ojalá que todo el mundo gane más, ¿no? Don Manuel Cavazos, adelante. Muchas gracias, felicidades por este importantísimo foro que toca un tema relevante y uno de los más discutidos en materia económica prácticamente desde que la economía se fundó allá por 1776 con Adam Smith y después con David Ricardo. Este fue de los temas más tratados: capital, mano de obra, tierra, que implicaban 3 remuneraciones: salario, tasa interna de retorno y renta. Y como aquí se ha dicho, hablar del salario pues implica precisión. Nos estamos refiriendo al salario efectivo, al salario monetario, al salario nominal, al salario real. Si es el salario nominal, que es el que normalmente se usa como referente, pues nos interesa más, si el objetivo es un México incluyente, disminuir la pobreza, pues el salario real. Y esto implica tomar en cuenta la inflación, pero aquí yo he notado una confusión entre inflación y aumento de precios. Un aumento de salarios puede producir un aumento de precios, pero nunca una inflación, a menos que ésta se financie con políticas monetarias del Banco de México. Pero si no hay tal financiamiento, puede haber una burbuja, un aumento temporal, pero nunca un aumento sostenido y generalizado, que es la definición de inflación. Por otro lado, el salario efectivo es el que incluye prestaciones de todo tipo, despensas, efecto, y aquí lo que hemos notado pues, es un juego con los salarios. Como las prestaciones sociales no son deducibles de impuestos, pues entonces aumento los salarios a través de prestaciones, pero dejo fijo el nivel monetario. De manera que al ver estas estimaciones de cuánto realmente ha disminuido el salario mínimo, pues tendríamos que ver si es salario mínimo monetario, salario mínimo real o salario mínimo efectivo, que tome en cuenta todo tipo de prestaciones, que las más comunes pues son Infonavit, Seguro Social, despensas, pero también capacitación, entrenamiento, tecnología. Y esto no lo hemos visto con la precisión que requiere el tema, porque tenemos también un problema muy serio en el mercado laboral, que es el tratamiento de la capacitación y el entrenamiento. Algunos dicen, ¿para qué lo capacito y lo entreno? Si una vez que lo capacito y lo entreno me lo piratean, ¿y cuándo voy a amortizar ese costo? Y esto es algo que también tenemos que verlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tratar este costo en capacitación, entrenamiento en el trabajo? Que hay formas de hacerlo. Una forma podría ser la deducibilidad, pero al mismo tiempo no abrir un hoyo fiscal para que por ahí florezca la evasión
o la elusión fiscal. También muy importante, y aquí lo han tratado, es el tema de usarlo o no usarlo como unidad de cuenta, indexar o no indexar con salarios mínimos. Esto pone una limitante al aumento que se quiera dar al salario mínimo, ya sea gradual como debe ser y prudente como aquí se dijo, que esto no produzca, como bien lo planteó Patricio Martínez, pues una escalada generalizada, porque dicen, bueno, si el salario mínimo aumentó 25%, pues vamos a aumentar todos los salarios en 25%. De ahí la importancia que aquí se decía de ver salario mínimo por empresa, por sector, por región. Sí es importante la región. El grado de productividad no es lo mismo, las prestaciones no son las mismas, el costo de vida no es el mismo, y también pues verlo por grupos, por regiones, por sectores, y verlo en términos internacionales. ¿Qué tanto afecta a la productividad un aumento efectivo de esta naturaleza? Por otro lado, es muy importante el tema correlacionado con el salario, que es el de la productividad. Estamos hablando de una productividad general, estamos hablando de una productividad solamente de la mano de obra. Pero al mismo tiempo hay que preguntarnos, ¿es una productividad marginal o es una productividad promedio? Porque en términos del salario lo importante es la productividad marginal. ¿Cuánto aumenta la producción si yo aumento el trabajo en una unidad? Y eso me da una medida de cuánto aumentar el salario, porque el promedio pues lleva en medio una gran dispersión, a menos que conozcamos la distribución de ese universo. Y si es un promedio en un universo muy concentrado, pues no habrá mucho problema, pero si es un promedio en una, como llaman, campana de Gauss, muy dispersa, muy extensa, pues entonces sí es muy importante esta diferenciación en productividad, que está íntimamente vinculado al salario. Aumento en salario que no va acompañado de aumento en productividad es un sueño y puede traer más desventajas que ventajas. Por eso es importante ver a qué sector afecta. Empresas en general, o micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, como aquí han clasificado, porque cuando hay un aumento en el salario, los más afectados son los sectores más vulnerables, y los sectores más vulnerables son las pequeñas, medianas y microempresas, y los sectores más vulnerables son las mujeres, los jóvenes, los campesinos, y todos estos elementos, qué bueno que los estén considerando, qué bueno que los estén tomando en cuenta. Yo concluyo con dos temas. Uno, para aumentar el empleo tenemos un efecto ingreso. Es decir, si no hay crecimiento económico, no va a haber crecimiento en el empleo, a menos que haya un efecto sustitución. El efecto sustitución es el que tiene que ver con el salario. Y en el efecto sustitución tenemos que ver el crecimiento relativo del salario con respecto al crecimiento de los rendimientos de los otros factores de la producción. Y el efecto total es el que tenemos que analizar. Y finalmente concluyo, esto hay que verlo de manera sistemática, hay que ver qué otras políticas están incidiendo en este mercado laboral. Aquí se ha mencionado la política fiscal, la política tecnológica, se han mencionado las reformas estructurales. Desde luego que la reforma de telecomunicaciones va a implicar aumentos en la productividad, pero son reformas estructurales, es decir, son de largo plazo. No esperemos los efectos ni en el corto ni en el mediano plazo. Por eso se llaman reformas estructurales, y esta diferenciación es crucial para no generar falsas expectativas. Concluyendo, vamos a ver esto de manera sistemática, no de manera aislada. Incluyamos a todas las políticas públicas, a todos los objetivos, y qué bueno que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que nos recuerda que el objetivo final es buscar que la gente viva mejor, y para eso necesitamos un México próspero, un México incluyente, un México seguro, un México en paz, un México con educación de calidad y un México con responsabilidad global. Muchas gracias. A ver, les dije que nos iba a dar una cátedra de economía, se lo dije. Muchas gracias, senador, muy amable. Bueno,
yo hasta aquí dejo la moderación de esta mesa. Vamos a trabajar entre las secretarías técnicas de las comisiones de estas comisiones unidas para ver las conclusiones, las daremos a conocer a ustedes y obviamente a todos los participantes, pues pedirles que nos ayuden a seguir procesando pues lo que hemos de elaborar aquí desde el Congreso. A continuación, yo ya cedo la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión Especial de Productividad, y finalmente al senador Gándara para que clausure este foro. Adelante, senador. Gracias, senador Lozano. Me sumo de manera amplia y sin lugar a dudas a todas las reflexiones que nos hace aquí mi compañero senador Cavazos. Haciendo una primera reflexión, es decir, es un despropósito que en nuestro país hoy haya gente que le invierta o para tener algún tipo de futuro profesional tengas que invertirle tanto tiempo a la educación. Y nada es más frustrante, no solamente para los padres, sino para los individuos mismos, de que una vez habiéndole invertido tanto tiempo a la educación, estando ya en el momento de buscar un trabajo no lo encuentres. Y segundo, si lo encuentras, es un trabajo mal pagado. Entonces, eso no hay manera que no se convierta en una frustración social, no hay manera que eso como país nos dé para abajo. Y si nosotros no sabemos resolver o encontramos las formas, y por eso celebro el tiempo en el que estamos nosotros discutiendo o poniendo el debate, abriendo el debate, sobre estos tres temas fundamentales que son salario mínimo, productividad y informalidad. Y de esta misma manera lo que decía el senador Cavazos, siguiendo este orden, ¿no? La economía es muy sencilla, no la podemos inventar por decreto. Y así que yo considero que este tiempo es fundamental en nuestro país. El tema de la desigualdad, sabemos que construye una enorme brecha, sabemos qué es la pobreza, sabemos que ha sido ese siempre, es uno de los temas fundamentales. Sabemos también que el empleo productivo es el inicio del círculo virtuoso, ¿no? Para lograr que el bienestar llegue, como aquí se dijo, a los bolsillos de todos. El empleo productivo se da solo con crecimiento económico. También, no podemos nosotros tratar de ver las cosas de una manera diferente y sin populismo sobre todo. Y la pobreza solo se resuelve a partir de la riqueza. Yo creo que en este foro pudimos ver con claridad que este es el inicio de un gran debate. Hay ideas como la que puso aquí mi compañero senador Patricio Martínez, que yo creo que hay que verla con cuidado. Es una idea que el salario nivelador, o también, como le decía yo, bueno, puede ser un incentivo, no puede ser un bono, porque luego el trabajador, cuando lo liquides, me decía, bueno, pero es que esto no lo puedes tomar en consideración para liquidación. Si esto, le dije, mira, conociendo la psique social aquí, cuando los quieras liquidar, te van a decir, no, a mí me tomas en cuenta mi salario nivelador. Entonces, tenemos que encontrar ahí el fraseo, pero la idea es impecable, Patricio, la idea es impecable y creo que hay que llevarla, lo comentamos ahorita con el secretario. Por último, también el secretario se refirió a dos conceptos que creo que son muy importantes que hay que destacar. Primero es la paz laboral. Si existe paz laboral en nuestro país, se da el consenso para lograr las acciones, lo cual quiere decir que el tiempo es correcto, las circunstancias son correctas y que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo porque hay todo por hacer en este tema. Segundo, que no perdamos de vista que el objetivo, vuelvo a insistir, hablando del empleo productivo, es el empleo digno y productivo. Y que no lo estamos descubriendo nosotros, volvemos a lo mismo a lo que les decía ahorita, es generar esa satisfacción social y evitar la frustración social. Creo que ese es el gran compromiso que tenemos. Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de esta administración, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, por romper con una parálisis legislativa que ya tenía muchos años en nuestro país. Como bien decía ahorita mi compañero Cavazos, son reformas estructurales que no son nada en el mediano plazo, quizás ni en el corto ni en el mediano plazo, pero se está sembrando para más adelante y eso no es otra cosa más que también tener una visión desde la presidencia diferente, una visión de estadista, de hacer las cosas que se necesitan hacer y no las cosas que a mí me convienen hacer. Entonces yo celebro este foro, celebro que estemos poniendo el debate. Le doy las gracias aquí a mi compañero senador Ernesto Gándara por toda la oportunidad y las formas con lo que se llevó. Estamos seguros que una vez que tengamos la glosa y las conclusiones, nos dará para que establezcamos una ruta
acompañados por ustedes, desde la academia, desde las distintas cámaras, para analizar los distintos problemas. Así que, pues, muchísimas gracias a todos, a los medios de comunicación, a mis compañeras y a mis compañeros senadores que participamos a lo largo de estos 2 días, que han sido sin lugar a dudas muy productivos y que sin lugar a dudas nos va a llevar a lograr, ahora sí que, temas que nos permitan estar haciendo lo que nos toca hoy, que es abonar para que los problemas que tenemos hoy se resuelvan de cara a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Pues indiscutiblemente, gratamente podemos concluir en este foro de 2 días que, como bien dijo mi compañero y coorganizador de este evento, el senador Luis Armando Melgar, es el principio, el inicio, el detonante y desde luego el motor fundamental de una serie de acuerdos, de consensos, de debate, de reflexión y desde luego de coincidencias en ideas muy claras y muy contundentes sobre lo que todos queremos para beneficiar y desde luego mejorar el nivel y la calidad de vida de los trabajadores, de los mexicanos, de las familias, del sector productivo, haciendo equipo, como lo hemos hecho siempre, como decía al principio, desde el día de ayer y hoy mismo, lo hicimos en la consecución de la reforma laboral hace 2 años, que si bien es cierto, coincido que no se ha logrado al 100%, pero sí fue un gran avance que se dio y desde luego seguiremos abundando en las precisiones y por qué no en algunas correcciones que se deban de hacer, como comentaba mi compañero el senador Javier Lozano. Pues la verdad es que no nos cabe la menor duda que la mejor forma de hacer las cosas es construyendo, consensando, acordando, enriqueciendo las ideas y qué mejor para eso que la muestra que han dado a través de las décadas de México los obreros y desde luego el sector productivo de este país. La verdad, agradezco también la gran participación que hemos tenido del sector académico de nuestro país, de las universidades, naturalmente de la máxima casa de estudios, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las organizaciones internacionales acreditadas y que desde luego México participa, como es el caso de la OIT y desde luego de la OCDE, y también desde luego desde el día de ayer y hoy mismo la participación muy intensa de todas y todos nuestros compañeros senadoras y senadores, tanto de las comisiones organizadoras de este evento como nuestros compañeros de las comisiones de Hacienda, de Economía, así como senadores mismos de diversas fracciones y partidos políticos que integran el Senado. Estoy, y quisiera reiterar, ya lo dijo el senador Lozano, quien hizo un espléndido trabajo de moderación y de dirección en esta mesa de trabajo, que estas discusiones, estas reflexiones, estos comentarios, queremos alimentarlos todavía más con documentos por escrito que nos pudieran hacer llegar más amplios de la misma exposición, en donde con datos, con cifras, con reflexiones, podamos llegar en el seno de las comisiones y desde luego en su momento en el Pleno del Senado y no se diga ya en el trabajo conjunto con la Cámara de Diputados y con el Congreso de la Unión, a puntos específicos en los cuales ya evidentemente estamos de acuerdo en cambios que se tienen que hacer. Ayer comentaba, y por cierto ratifico mi agradecimiento por su presencia permanente estos 2 días, la compañera y paisana Patricia Mercado, secretaria del Trabajo y Empleo del Gobierno del Distrito Federal, que si las cosas pues se han dado en las últimas décadas, cosas muy buenas, pero otras que no funcionan, pues hay que cambiarlas, ya hay que cambiar los paradigmas, ya hay que cambiar, no hay que tenerle miedo a la transformación y hay que ir adelante conforme va cambiando la misma sociedad en la que vivimos y desde luego este mundo de competitividad y de globalidad en el cual debemos de aprovechar las ventajas y debemos de enfrentar también pues, las desventajas que se han dado. Creo que las reflexiones que se han dado aquí han sido sumamente serias, responsables y estoy convencido de que podremos con este material de información poder trabajar de una manera pues mucho más efectiva y funcional en el seno de las comisiones. Muchísimas gracias a todas, a todos. Creo que es un éxito
este foro, pero lo más importante es que es una base fundamental para seguir trabajando por lo que más queremos, que son nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro país. Felicidades a todos y enhorabuena, y así concluimos este grato. Con esto concluye este foro Salario, Productividad y Formalidad, en el cual en este tercer panel, titulado Cámaras, Organismos Internacionales y Académicos, se dijo que la reforma laboral está dando pasos positivos, ya que anunciaron que desde finales del año 2012 a la fecha se han generado 650,000 puestos, lo que proyecta un incremento total del 4%. También manifestaron que hay una reducción en la informalidad de 2 puntos, ya que a finales de 2012 la informalidad era del 60% y ahora en la actualidad la informalidad es del 58%. Los presentes también reconocieron que vivimos en un país desigual, ya que la diferencia salarial en México es de 30-1 comparado con otros países como el de Francia, que la diferencia salarial es de 10-1, o como países como los de Estados Unidos, que esta diferencia es de 7-1. De igual manera, los presentes dijeron que el principal reto que se tiene es el de combatir la informalidad para que de esta forma se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos. Bien, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.